Damas y caballeros, tengo el agrado de invitarles a una fiesta muy especial. Venga a ver al monstruo. Tal vez ya lo conozca. Venga, arrímese, sumérjase en las profundidades de la monstruosidad, en las penurias de la barbarie. Vea los monstruos que florecen a su alrededor. Venga, pase, pase y vea. ¿Quién es el monstruo? Venga, no sea tímido, póngase cómodo. Encuéntrese con usted mismo en la misa del señalamiento. Revuélquese en su miseria con nosotros. Baile al ritmo de esta cumbia del enjuiciamiento. Pase, señor, pase, señora. Sean todos bienvenidos a la fiesta del monstruo. Lo estábamos esperando. ¿Nos habrá pensado que para usted no había lugar? Venga, acompáñeme. No se precipite tan rápido. Como sabe, a todos nos cae la guadaña. Si mira a su izquierda, hágalo con cuidado. Pero mire, es digno ponerle el foco bien de cerca, seguir cada uno de sus movimientos. Los hay de todo tipo, pitufos y camuflados, locales y federales, todos ellos igual de formateados y convertidos en maquinitas del aniquilamiento, alienadas y entrenadas al servicio de la violencia. ¿Escucha eso? Sí, escuche bien. Es el ruido de las botas reventando cabezas en el asfalto, la memoria prendida como barrilete de las represiones militares y sus vestigios cizañeros. Mire y escuche. Son todos ignorantes en defensa de los poderosos. Venga, arrímese al fueguito de la Inquisición. Escuche los alaridos desde la vanguardia embarricada, desde la moral de los señaladores. Pero, ¿qué estudian? ¿Qué hacen? En definitiva, ¿quiénes son? ¿Qué decimos cuando decimos estudia, no seas policía? Para nosotros es claramente una frase que se rige bajo el estereotipo de policía, en el que uno dice: si sos policía no tenés que estudiar, si sos policía vas a ser una mala persona, o si sos policía vas a ser entrenado o vas a ser lavado de la cabeza para que seas un monstruo. Todo esto es extremadamente falso. Bueno, en la frase de estudiar no seas policía, claramente hay implícito un prejuicio muy grande, ¿no?, sobre el tipo de formación que tienen los y las policías, y creo que también expresa un desprecio por el tipo de actividad que la policía desarrolla, que, como sabemos, es una actividad antipática. Este cliché encierra un enorme prejuicio sobre la policía. Prejuicios que también tienen su historia también, ¿no? Porque también es cierto que la policía en Argentina ha sido el lugar de mucha represión también, ¿no? Eso tampoco es algo que tenemos que negar, pero también es cierto de que este tipo de frase, estudiar no seas policía, es una frase que tiende a poner a la policía en la misma bolsa, ¿no? Que tiende a postular a la policía como un bloque unidimensional, a homogeneizarla, como si el policía sea siempre el mismo policía. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que esta frase tiene otro problema, ¿no? Que es que reniega del estatus ciudadano que tiene el policía. Me parece que es importante reponer el carácter ciudadano para devolverle también al policía el estatus de trabajador, ¿no? Me parece que es importante que el policía se piense como un trabajador, para que se piense también más cerca también del resto de los ciudadanos, a los que tienen que cuidar en el ejercicio de sus derechos. Luego de escuchar a Iván, estudiante para cadete de la Federal, a Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la UNCI y de la UNLP, junto con Sabina Federic, antropóloga y ex ministra de Seguridad de la Nación, nos preguntamos entonces cómo y por qué se reproducen estas frases o discursos. Se reproducen en ciertos sectores del campo nacional popular autopercibido progresista, porque hay una historia trágica, ¿no? En nuestro país se ha mantenido una visión sobre los integrantes de las fuerzas de seguridad que no solo remite a esa historia trágica, me refiero a la del
la última dictadura militar, pero también las dictaduras anteriores, sino hay también una tendencia a actualizar esa memoria del terrorismo en hechos que ocurren estos últimos 40 años, ¿no?, de democracia y que no están necesariamente vinculados, ¿no?, entre sí, pero creo que hay una forma de construir la identidad en el campo nacional popular progresista en Argentina contra las fuerzas de seguridad. Así que la identidad de este sector se construye en parte contra, no totalmente, pero en parte se construye contra las fuerzas de seguridad o las policías, no importa lo que sean, lo que hagan y lo que esas personas piensen. ¿Y cuáles podríamos pensar que son los motivos para entrar en las fuerzas de seguridad? Estar hoy en la policía, la verdad es que significa bastante para mí, no solamente a un nivel personal, sino también a un nivel económico respecto a todo lo que estamos pasando. Gracias a que somos funcionarios del Estado, tengo una estabilidad económica bastante fuerte, lo cual ayuda mucho a mi familia y a nivel personal. Muchos jóvenes, varones y mujeres, deciden estudiar para ser policías porque no existe otro ámbito que albergue a la juventud dentro de los estados provinciales y nacionales. Los sectores de empleo público, provincial y nacional que siguen admitiendo a las nuevas generaciones y con cupos significativos, ¿no?, de ingreso, que ofrecen una carrera de largo plazo y un montón de derechos, ¿no?, como son los de la seguridad social, inclusive acceso a veces a viviendas, aunque bueno, eso habría que ampliarlo, pero es decir, hay una serie de derechos que por ser policía se adquieren que los jóvenes en general no podrían acceder a esos derechos de otra manera. Entonces, ingresar a las fuerzas de seguridad garantiza cierta movilidad social y acceso a determinados derechos laborales, algo que nos aporta a comprender por qué eligen ser policías. Pero, ¿qué implica en términos identitarios? La policía es vivida de muchas maneras, no hay una forma de ser policía. Un policía, además de ser policía, puede ser padre, hijo, hincha de River, de Boca, o votó, digamos, al kirchnerismo, al macrismo, a Milei, ¿no? Puede ser presidente o de la cooperadora de la escuela donde llevas a tu hijo. Es decir, un policía son muchas cosas y me parece que esas otras cosas que también son un policía, la trayectoria previa también hace que uno experimente la actividad policial de diferentes maneras también, ¿no? Yo no diría quiénes son la policía, digamos, sino quiénes son las policías también, los policías, ¿no? Trabajar de policía no es ser policía, aunque muchas veces los policías resumen su identidad como persona en su labor como policía. Como hacemos también otros profesionales, ¿no? Yo soy antropóloga, pero la verdad que no soy antropóloga todo el tiempo. En general, esa exacerbación de una identidad policial que absorbe todas otras facetas de la vida está muy vinculada con la defensa que hacen quienes son policías del sacrificio, ¿no?, de la profesión. Los jóvenes también referencian a la policía como una estrategia de pertenencia, ¿no? Porque, es decir, esos jóvenes morochos, varones que viven en barrio pobre y son objetos de no solamente el olfato policial, sino también del olfato social, que son objetos de procesos de humillación cotidianos. Entonces, si son jóvenes trabajadores como uno, ¿cómo surge esa distancia para con la policía? ¿Cómo se construye un policía? ¿Cuál es su formación? ¿Existe efectivamente una vocación policial? Yo creo que existe una vocación policial porque los policías, gendarmes, prefectos te hablan de esa vocación, pero no es que es innata, es algo que se va construyendo a lo largo de la formación y de la carrera. Bueno, me parece que la vocación policial forma parte de las retóricas institucionales que se utilizan para cuestionar la subjetividad con la que llegan esos policías y para construir un nuevo ser. En relación con la formación de las fuerzas de seguridad argentina hay variaciones, digamos. Inclusive en la gendarmería y en la prefectura tienen un régimen que les permite obtener el título de licenciados después de desarrollar esos 3 años más un año de prácticas profesionalizantes. Ahora, la formación no termina ahí, eso es la formación básica.
A nosotros cuando recién nos recibimos nos dan un año de servicio y a partir de eso nosotros tenemos que ser anotados en la UFAC. Digo tenemos porque es una obligación para nosotros seguir capacitándonos y seguir estudiando, recolectando títulos de diferentes tipos de materias para poder avanzar en nuestra carrera. La policía exige personas pensantes, exige personas inteligentes, no exige personas brutas o personas que no piensen o simplemente sirvan para dar órdenes. ¿Y por qué tanto miedo a la policía? ¿Qué tiene que ver con la violencia? ¿Qué rol juega esta en el proceso de formación? ¿Por qué se la vincula con la última dictadura? Uno de los deportes favoritos del progresismo y la izquierda en general está vinculado a la demonización policial, ¿no? Es decir, para nosotros la policía es la yuta puta, es decir, la policía se dispone para practicar tiro al blanco, ¿no? Me parece que gran parte de los prejuicios que vamos construyendo y amontonando alrededor de las policías, gran parte, digamos, del bullying policial, contribuye también a crear condiciones para la propia violencia policial. Lo que estoy diciendo es que también palabras sociales son un boomerang social, ¿no? Es decir, para que la policía te pegue sin culpa, para que la policía te destrate y te maltrate cuando te detiene, necesita de una distancia social, necesita de nuestra antipatía, ¿no? Ese ejercicio de la fuerza ilegal o ilegítimo muchas veces está amparado por una conducción política que esconde la mano, ¿no? Y creo que es un error pensar que hay una relación causal entre dictadura y lo que ocurre con estas prácticas abusivas de la fuerza en las policías. Primero porque la Argentina, si uno compara sus policías con las policías de otros países del Cono Sur, cualquier otra policía del Cono Sur, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, etcétera, Perú, algunos de los cuales sufrieron dictaduras, no tienen ni punto de comparación. La letalidad de las policías en Argentina es bajísima y los casos que, si bien existen, son en general identificados rápidamente y entran en una condena social casi sin distinción y la mayoría termina en procesos judiciales, no siempre con las sanciones que por ahí algunos sectores quisieran, ¿no? O que debería haber. Pero el escándalo y la indignación que producen estos hechos no es algo que uno vea en otros países del Cono Sur. Así que yo creo que es al contrario. El modo en que la Argentina procesó el activismo de los derechos humanos, los juicios por delitos de lesa humanidad, todo eso tuvo un gran impacto sobre la formación, sobre el pensamiento de muchos integrantes de la Fuerza de Seguridad, aunque obviamente no todos, y hay mucho autocontrol producto también de la convicción. Y no hay que olvidar que todos los policías que hoy integran la fuerza, que son muchos, se formaron en democracia, algo que no pasó nunca en la Argentina, por la cantidad de golpes de Estado y dictaduras que tuvimos. En función de lo que fueron desarrollando los entrevistados, nos encontramos con que estos preconceptos sobre la policía se anclan en recuerdos de la última dictadura cívico-militar, pero también en la violencia institucional que corre y corrió en tiempos democráticos. Pese a que en nuestro país se ha desarrollado un proceso de revisión y cuestionamiento de avanzada sobre la formación policial en clave de derechos humanos. Pero este escenario también ha servido para el señalamiento de toda práctica policial como una maquinaria de reproducción de violencias ilegítimas y a quienes la encarnan como chivo expiatorio sobre el cual cargar todas las cuentas de la violencia institucional. Esta agudización del relato hace mella en la profundización de las distancias, empañando la posibilidad de ver a los policías como trabajadores y a su vez ver sus procesos de formación, sus motivaciones, sus valores y el rol que juegan los procesos de subjetivación, tanto en los estudiantes como en los agentes policiales. Pero, ¿cómo se desarticula esa distancia? ¿Es posible romper el espejismo de diferenciación? ¿Cómo se desmitifica o desarma el monstruo? Es exponer cómo nos entrenan, es exponer cómo nosotros somos capacitados y cómo nosotros nos regimos bajo las leyes. Lamentablemente las personas siguen pensando de que nosotros no hacemos nuestro trabajo porque es poco efectivo, de cómo la justicia no es aplicada. La justicia no es aplicada no por nosotros, sino por los jueces, por los fiscales que rigen y dan la última palabra. Nosotros no somos justicieros, nosotros somos intermediarios y ayudantes de la justicia.
son compatriotas que prestan un servicio público, y esa es la dimensión que hay que apuntalar, creo yo, y tener en cuenta que las tensiones, contradicciones y debates que existen en nuestro país también los atraviesan a nosotros, los atraviesan a ellos, con la delicadeza y la particularidad que ellos tienen delegado el uso de la fuerza pública de la sociedad en su conjunto, ¿no? Me parece que si uno quiere cuestionar y desarmar el hostigamiento policial, uno tiene que trabajar también sobre los propios prejuicios, desarmar la antipatía que vamos construyendo sobre los trabajadores policiales para allanar esa distancia y el diálogo nos quede más cerca y a los policías les cueste pegarnos o destratarnos cuando nos relacionamos con ellos, ¿no? Es decir, me parece que a la hora de subirle el precio al hostigamiento policial, también hay que hacer un trabajo sobre nuestros propios clichés, me parece que hay que hacer un trabajo sobre nuestros propios prejuicios, de construir esos prejuicios para ponernos también en los zapatos del otro, es decir, para pensar el trabajo policial con el punto de vista de los propios policías también, ¿no? Es decir, no solamente pensarlo desde nuestras perspectivas, desde nuestros sentires, de nuestras dificultades, de nuestras experiencias, sino pensar de manera ampliada también, ¿no? Desandando el monstruo presentado, nos encontramos con que detrás del uniforme, que muchas veces se nos presenta temerario, hay diversos procesos de subjetivación externos e internos que operan junto con los mitos y las distancias como grieta por donde se filtra el distanciamiento. Y a su vez, ese distanciamiento también es funcional al ejercicio y a las prácticas violentas. Pero como todo acto llega a su final, ante la pregunta sobre quiénes son los policías, qué música escuchan, cómo es su formación, qué prácticas reproducen y cuál es su vínculo con la violencia, le corresponden mayores y más acabadas respuestas. Esto no es otra cosa que un acercamiento a la incógnita, una enumeración que busca problematizar la relación con las fuerzas de seguridad, buscando cosechar nuevas preguntas para quizá algún día dar finalmente con las respuestas. Mientras tanto nos despedimos, cediendo las últimas palabras nuevamente a los expertos, pero en este caso a Mariana Galvani, en su libro Cómo se construye un policía. La vocación será recuperada en cada uno de los rituales confirmatorios de la institución y de las subjetividades que ella produce. Esto permite que los policías conciban la idea de poder morir por una causa superior que implica, entre otras cosas, soportar el sacrificio de ciertos derechos. La institucionalización de estas subjetividades prepara a los agentes para convertirse en policías, lo que implica asumir que parte fundamental del proceso de su trabajo y su tarea sea la muerte, la propia y la ajena. El poder matar y el poder morir son inescindibles y hacen a la definición del trabajo policial. Planteamos la idea de usar bien la muerte, dado que esto radica en la posibilidad de matar-morir por el bien superior. Rito e iglesia constituyen el amparo que contiene la virtud de esa muerte. Así la muerte es resignificada en clave positiva en el martirio. Se trata de reivindicar a quienes están dispuestos a dar la vida por la defensa social. En ese marco, la policía aparece como una de las instituciones desde las cuales se ejerce el biopoder. Reintroduce el poder de soberanía, el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir, en el que se define el dispositivo de la seguridad. Este podcast fue grabado en el estudio Emilio Camaita Curi del Multimedio Trinchera.